E invitamos al doctor Salvador Ernesto Medina a presentarnos el tema denominado ¿cuál es la importancia de la isquemia cerebral transitoria? El doctor Salvador es médico general de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta, y residente en Neurología Clínica de cuarto año, Universidad CES e Instituto Neurológico de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, José. Buenos días a todos, darles las gracias pues por la acogida al simposio. Ya es la tercera ocasión que estamos aquí y pues cada vez nos sorprendemos más porque siempre se inscribe muchísima gente. De verdad que estamos supremamente contentos todos con toda la acogida de todos ustedes. El tema entonces que les voy a exponer es la isquemia cerebral transitoria, la importancia de esta enfermedad. Pues es una enfermedad que estamos todos enfrentados a ella. Quizá las personas que hayan acá, personal de enfermería, medicina general, desde el servicio de urgencias como urgentólogos, medicina interna y neurólogos. Es una enfermedad que miren que es bastante frecuente, hasta 7.5 millones de esta enfermedad se presentan al año a nivel mundial. En Estados Unidos son 240.000 casos aproximadamente, y a pesar de estas estadísticas que les damos, pues se puede considerar, muchas personas lo consideran así como una patología benigna. La idea de esta charla es mostrarles que quizá no es tan benigna. Miren que hasta el 20% de los infartos cerebrales se preceden por un infarto, por una AIT previamente, más o menos en un rango de un 7 a un 40% de las personas que tienen una AIT van a sufrir un infarto cerebral aproximadamente. Y es más importante quizá el tiempo. Se dice que hasta más o menos un 15% de las personas que presentan el AIT van a presentar un infarto cerebral en los primeros 3 meses. Pero es más importante saber que el tiempo más peligroso son las primeras 48 horas después del AIT o en la primera semana. Más o menos un riesgo anual de infarto cerebral después de tener el ataque isquémico transitorio de un 3 a un 4% al año, y sabiendo que este riesgo se puede disminuir de acuerdo a la prevención secundaria que nosotros le demos a este paciente. Son personas que van a ser frecuentemente ancianas. Las personas mayores de 85 años son las personas que tienen más riesgo de presentar ataques isquémicos transitorios, con la diferencia, por ejemplo, de género. Los hombres son quienes más lo presentan hasta los 69 años y las mujeres más o menos hasta los 79 años son quizás las que más frecuentemente presenten esto. Pero la idea es decirles que lo que más impacta en estos pacientes para tratar de disminuir ese riesgo a infarto cerebral es el tratamiento de prevención secundaria. Y se ha visto también que los pacientes que más se infartan después de un ataque isquémico transitorio son a quienes les duraron los síntomas menos de 1 hora más o menos. Para mostrarles estas estadísticas que quizá el doctor Franco las mostró ahorita, es que la persona que sufre un infarto cerebral va a ser una persona que va a tener consecuencias sociales, consecuencias emocionales, consecuencias funcionales en cuanto a su trabajo y en cuanto a muchas otras cosas. Van a ser personas que van a estar supremamente discapacitados. Miren que hasta 5 millones de personas que sufren un infarto cerebral van a tener una discapacidad severa. Es la segunda causa de demencia en el mundo y es la primera causa de discapacidad. Y quizá el último guión que pongo aquí es que miren que hasta el 90% de todos los infartos cerebrales que hay se pueden prevenir. ¿Y se pueden prevenir cómo? Dándonos cuenta de la persona que, por ejemplo, consulta por un ataque isquémico transitorio, buscar factores modificables o aquellos que ya no sean modificables y insistirles en un cambio en su estilo de vida. Esta diapositiva, no sé quién vino el año pasado, me gustaría saber si vino bastante gente el año pasado. Es una diapositiva que mostré, es una diapositiva que me gusta mucho, y es porque si miren que cada segundo
a alguien le da un infarto cerebral, usted ser famoso no lo excluye de sufrir una enfermedad de estas, ¿cierto? En el primer recuadro, el morenito que vemos allá arriba es Gary Coleman, el actor de A Blanco y Negro. Coincidencialmente, el programa en inglés se llama Different Strokes. Es una persona que nació con una enfermedad renal, era muy bajito de estatura y sufrió una IT inicialmente, y en el 2010 él falleció por una hemorragia intracraneal. El segundo es Hugh Hefner. En 1985 él le dio una IT, ese mismo año sufrió un infarto cerebral, y es quizá el que pues, mejor le ha ido en su vida, rodeado de todas esas conejitas rubias, ¿cierto? Angelino Garzón también le dio un infarto cerebral. El de la esquina de allá es el actor de Malcolm in the Middle. Ese muchacho no le han podido diagnosticar pues, realmente qué enfermedad tiene, pero en el 2011 le dio un ataque isquémico transitorio y en el 2013 sufrió un infarto cerebral sin ninguna secuela hasta ahora. Tenemos a Cerati, que todos sabemos pues, el desenlace fatal de él. Tenemos a Miguel Calero, sufría una enfermedad pues, protrombótica. Primero sufrió una trombosis en un brazo y posteriormente pues, le dio un infarto cerebral masivo. Antonio Casano, actualmente jugador de fútbol de la Sampdoria, cuando jugaba para el Milán, después de un partido, sufrió un ataque isquémico transitorio, lo estudiaron y le encontraron que su causa era un foramen oval permeable. Se lo corrigieron con el primer evento, y él quedó completamente normal. Los 6 meses volvió a las canchas. Entonces miren que a cualquier persona le puede dar esto, y nosotros quizá no seamos los que vamos a atender a estos famosos, pero sí somos los que vamos a atender a don Genaro y somos los que vamos a atender a doña en órbita, ¿cierto? El año pasado les dije que también la mamá de Thalía había sufrido un infarto cerebral. La mamá de Thalía sufrió un infarto cerebral en el 2011, lastimosamente ella falleció. Pero para que me crean que es cierto, y a manera de dato curioso, Thalía sufre de enfermedad de Lyme, que es un ataque isquémico transitorio. Quisiera ponerlo a modo de votación. Son síntomas neurológicos focales que resuelven en menos de 24 horas. ¿Quién vota por eso? Luisa Montoya, muy bien. Síntomas neurológicos focales que resuelven en menos de 12 horas. ¿Quién vota por esa? Muy bien, doctor Franco. Síntomas neurológicos focales que resuelven en menos de 1 hora. Gustavo, excelente. Y por último, resolución de síntomas neurológicos sin evidenciar un infarto agudo. ¿Quién está de acuerdo con esa? Muy bien, grupo de residentes. Bueno, realmente la distinción entre un ataque isquémico transitorio y entre un infarto cerebral quizás se ha vuelto pues como menos importante, porque el enfoque terapéutico que se aplica a los dos es quizás el mismo, a no ser que el paciente llegue en un infarto cerebral pues hiperagudo y que ese paciente se tenga que trombolizar. Pero como la mayoría de nuestros pacientes llegan después de 4.5 horas o después de 8 horas mejor, son pacientes a los que realmente un tratamiento agudo para reversar esos síntomas pues quizá ya no se puede hacer, pero lo importante es la terapia de prevención secundaria. Pero a pesar de que los mecanismos fisiopatológicos sean similares, a pesar de que el tratamiento sea similar, se siguen cometiendo demasiados errores con los pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio. Previamente se definía el ataque isquémico transitorio como esos síntomas que resolvían en menos de 24 horas. Después pasó a que eran los síntomas que resolvían en menos de 1 hora. Sin embargo, con los estudios de imagen avanzada, como la resonancia, se dieron cuenta que los pacientes que presentaban un déficit focal motor o una afasia o lo que fuera, y se les resolvían esos síntomas, le hacían una tomografía, esa tomografía era completamente normal, se dieron cuenta que hasta el 50% de los pacientes que les hacían una resonancia, perdón, ¿cuál es el señalador de acá? Bueno, qué pena. Lo que vemos acá, este punto blanco,
es una zona de isquemia y se vio que hasta el 30 al 50% de esos pacientes que les hacían una tomografía cerebral tenían un infarto en la imagen de resonancia. Entonces, se pasó a una definición netamente dada por ausencia de infarto cerebral en la neuroimagen. Esa definición arbitraria, subjetiva del tiempo, se abolió. Entonces, la definición de un ataque isquémico transitorio es un episodio de disfunción neurológica transitoria causada por una isquemia focal cerebral a nivel del sistema nervioso, que ese sistema nervioso central es la médula espinal, la retina o lógicamente el cerebro, ¿cierto? Es una definición, como les digo, es una definición totalmente basada a nivel tisular, no dada en tiempo, bueno, gracias, no dada por el tiempo, y lo que nos da esta definición es que nos da como un pasaje seguro a que no es una definición subjetiva del tiempo, porque realmente quien termina definiendo el tiempo es el paciente, y damos una definición objetiva que es evidenciar que tenga o no tenga un infarto cerebral. Sin embargo, entonces muchos van a decir, bueno, pero es que eso solamente se sabe con la resonancia, y realmente sí termina siendo cierto. No todos tienen acceso a una resonancia, la gran mayoría no tiene acceso a una resonancia. Entonces, cuando los pacientes mejoran de sus síntomas y no tenemos cómo hacerle una imagen, o tenemos una imagen que tenga una menor sensibilidad para detectar estas lesiones como una tomografía, se sugiere usted darle el nombre a un síndrome neurovascular con una sospecha de que sea lógicamente una etiología pues, isquémica. Las implicaciones que tenemos con esta definición tisular: que los pacientes con síntomas neurológicos transitorios pueden tener lógicamente un infarto cerebral, que la neuroimagen es una herramienta muy importante en la evaluación de estos pacientes y que eliminamos una definición con límite de tiempo, pero que lógicamente es altamente dependiente de los estudios diagnósticos que nosotros le hagamos a estos pacientes. Idealmente, en 24 horas, estos pacientes deben tener los exámenes pues, o la imagen realizada. A manera pues como de que nos sirva de pronto diferenciar un AIT de un infarto, pues como les digo, o sea, el tratamiento termina siendo muchas veces el mismo, a no ser que sea un infarto cerebral hiperagudo por el que sí podamos hacer algo, pero la idea es tratar de diferenciar por lo menos que sea la diferencia de un AIT con un infarto cerebral discapacitante, o diferenciar un infarto cerebral no discapacitante de otro discapacitante. Las características clínicas de estos pacientes, como el doctor Franco lo dijo ahora: la focalidad motora, los pacientes con alteraciones para el habla, con alteración para el lenguaje. Recuerden que es una presentación supremamente aguda. Esto es para enseñanza, muchachos. O sea, enséñenle a sus familias, enséñenle a sus amigos que quien tenga un déficit neurológico súbito debe consultar. Lastimosamente, sabemos que cuando nos duele el pecho hay que consultar, eso lo sabe la gente, pero la mayoría de veces cuando evaluamos a estos pacientes son pacientes que llevan hasta 3, 4 días así sin poder mover un lado. La pérdida visual, la debilidad en las extremidades también de forma bilateral, la cefalea, la visión doble de forma aguda. Y lo otro con lo que muchas veces se relaciona un isquemia cerebral transitorio, un ataque isquémico transitorio, es con la amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria pues es una pérdida de la memoria, principalmente anterógrada, es de corto tiempo, da en personas mayores de 50 años con factores de riesgo cardiovascular, pero para que una amnesia global transitoria sea la manifestación de un ataque isquémico transitorio realmente raro. Debe afectar principalmente los dos lóbulos temporales a nivel medial, pero realmente no es tan frecuente como manifestación, pero sí se sugiere estudiar como tal. ¿Por qué se mejoran los pacientes con isquemia cerebral transitoria? La fisiopatología pues llega hasta cierto punto a ser muy similar a la de un infarto cerebral, en la que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral a nivel local, principalmente por un émbolo que se impacta ahí pues en el Aló, eso. Que el émbolo se impacta ahí, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y produce pues como los síntomas neurológicos, ¿cierto? Cuando el paciente sufre el infarto, lógicamente hay un daño. Para que ese émbolo desaparezca, se dice que hay una lisis, o sea, hay una autolisis, o el émbolo logró pasar la parte distal de ese vaso, o simplemente hubo una compensación
a nivel de los vasos pues, que rodean la estructura afectada y vuelve a llegar el flujo sanguíneo cerebral ahí. Supuestamente nosotros tenemos mecanismos anticoagulantes endógenos que van a ayudar a que los síntomas resuelvan, a que el trombo se disuelva, pero para que ese trombo se disuelva, lógicamente eso va a depender del tiempo, cosa que nosotros no podemos predecir en cuánto tiempo ese trombo se va a terminar disolviendo. En cuanto al enfoque del paciente, pues el enfoque es supremamente similar al paciente que tiene un infarto cerebral. Lógicamente una historia clínica, saber qué ocupación tiene ese paciente, saber qué edad tiene ese paciente, saber qué lateralidad es, si es diestro o si es zurdo. El examen físico general, siempre hágale una glucometría a este paciente, siempre, no se les olvide. Y evaluar el examen neurológico. Se supone que el paciente con una isquemia cerebral transitoria, los síntomas van a estar completamente resueltos. Y para usted decir que el paciente tiene un ataque isquémico transitorio, que haya resuelto y que usted tenga una neuroimagen donde realmente no se vea pues como nada, ¿cierto? La idea de usted estudiarlos, de usted hacerle las cosas, es con ciertos exámenes detectar condiciones que tengan un tratamiento para que el riesgo se disminuya. Entonces la idea es hacerle una resonancia o una neuroimagen por lo menos, ¿cierto? Miramos la neuroimagen que sea completamente normal, vamos a mirar cómo está la vasculatura intracerebral, vamos a ver cómo están los vasos del cuello. Miremos allá en la parte superior, en la arteria cerebral media, del lado allá izquierdo, es que no he podido con el señalador. Bueno, si tenemos entonces es detectar que tengamos estenosis intraarteriales, que tengamos estenosis en los vasos del cuello, que no tengamos una FA que nos predisponga a que vamos a presentar infartos cerebrales. Sabemos que cuando alguien tiene una estenosis en los vasos del cuello, se asocia más de 5 veces usted presentar un infarto cerebral. Si la estenosis es más del 70%, se asocia a tener 7 veces más un infarto cerebral. ¿Cómo vamos a predecir que el paciente va a tener un riesgo a posteriori pues, para presentar un infarto cerebral? Hay una escala que es muy útil para el médico general y es el ABCD2. La A de edad, mayor de 60 años, cada uno nos va a dar un punto, excepto que el paciente haya tenido una hemiparesia que nos va a dar 2 puntos con o sin compromiso del habla y que la duración de los síntomas sea de 1 hora o más. Eso nos va a dar 2 puntos. Es una escala que va hasta 7 puntos más o menos, un riesgo bajo de 0 a 3, un riesgo intermedio de 4 a 5 y un alto riesgo de 6 a 7. Y esto nos lo define esta escala, esta gráfica en la que vemos que, por ejemplo, miren, de 0 a 3, en azul están los 90 días, en verde tenemos 30 días. ¿Me muestras, por favor? Listo, gracias. Ahora sí. 0 a 3 tenemos bajo riesgo, miren que a 90 días el riesgo no supera el 5%, el verde que son 30 días, miren que tampoco lo supera, pero a 90 días sí vemos que el paciente que tiene un alto riesgo sí supera más o menos un 22, un 23% de sufrir un infarto cerebral a 3 meses más o menos. Esta diapositiva es quizá la más importante, miren que ni siquiera tiene referencia bibliográfica y necesito que se la aprendan. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con una isquemia cerebral transitoria, la idea es estudiar ese paciente, es darle manejo de prevención secundaria. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a convertir después en un infarto cerebral, ¿cierto? Estudien esos pacientes, estúdienlos y no hagan lo que frecuentemente se hace y es devolverlos para la casa. Estos pacientes no se devuelven para la casa, estos pacientes se estudian, estos pacientes se remiten para que les hagan los estudios y se haga tratamiento de prevención secundaria. Es que la escala ABCD2 dice que el paciente que tiene un bajo riesgo tiene un riesgo supremamente bajito a los 2 días, de un 1%. También tiene un riesgo bajito para presentar un infarto cerebral a 90 días. Pues sí, pero estamos en el país del Sagrado Corazón, donde el paciente se pierde, donde hay unos buitres por allá volando, buscando cositas, ¿cierto? Que a los pacientes no les terminan haciendo realmente nada. Entonces, esos pacientes se nos pierden y a la semana, a los 3 meses, esos pacientes llegan infartados. Lógicamente, el riesgo intermedio, el riesgo alto, requiere también hospitalización.
El tratamiento estándar va con aspirina, atorvastatina, tener control metabólico y un buen control de la presión arterial, pero como les digo, es un tratamiento estándar. La idea es usted estudiarlos y de acuerdo a lo que entregue, de acuerdo a lo que den los resultados. ¿A quién vamos a antiagregar? Al paciente que tenga una enfermedad carótida extracraneal, al paciente que tenga una enfermedad vertebrobasilar con estenosis, al paciente que tenga aterosclerosis intracraneal, al paciente que tenga un foramen oval permeable. El primer evento que se encuentre con foramen oval permeable no se interviene. Es más, se pueden dar hasta 3 casos de infarto de ataque isquémico transitorio con foramen oval permeable y usted siempre tiene que descartar otras causas antes de decir que el foramen oval permeable es la causa, para usted después llegar a intervenirlo. La disección arterial también se antiagrega. ¿A quiénes vamos a anticoagular? Los pacientes que tengan una fibrilación auricular, al paciente que tenga un infarto agudo de miocardio con trombo mural, la enfermedad valvular, la válvula protésica mecánica o los estados hipercoagulables como el de Miguel Calero. La idea es usted tener un INR entre 2 y 3 o 2,5 a 3,5 en los estados hipercoagulables a quien tenga una válvula protésica o al que tenga un infarto agudo de miocardio con trombo mural. No es de este tema, pero sí sabemos que existen varios medicamentos para anticoagular. El principal es la warfarina, pero existen unos anticoagulantes nuevos que han mostrado también una muy buena evidencia frente a la warfarina. Y por último, ¿qué debemos saber antes de iniciar una anticoagulación? Son las escalas del CHA2-VAS2 score y la del Hasbled. El CHA2-VAS2 es la escala que nos va a dar la predicción de riesgo de infarto cerebral después de una fibrilación auricular, que nos va a decir que los pacientes que tienen 0 puntaje van a estar en bajo riesgo, esos pacientes requieren aspirina o nada. El paciente que tiene un riesgo moderado está entre 1 y 2, esos pacientes se van a anticoagular y lógicamente el que esté de 3 o más va a ser también para anticoagular. Definen aquí el INR lábil, es un INR el que va variando pero que está alto, o el paciente que logra un valor de INR mayor de 2 de una manera rápida. Y por último el Hasbled, que es lo que nos va a decir qué paciente está en más riesgo de sangrar después de usted empezarle la anticoagulación. La cosa con esto es que el paciente que esté en un máximo riesgo no contraindica que ese paciente se anticoagule, simplemente requiere un control más periódico. Por último, muchachos, realmente nadie quiere hacer parte de las estadísticas, pero como vemos, a cualquiera le da, ¿cierto? Aunque al que le vaya a dar, pues sí quede como Hugh Hefner. Y por último, este es algo que salió en la revista Stroke. La cuidadora típica de estos pacientes es una señora aproximadamente de 40 años que le dedica más de 20 horas a su mamá, que está totalmente discapacitada. Listo, muchísimas gracias.